¿Crees que eres libre? ¿Realmente libre? Piensa de nuevo. Creemos ser libres, autónomos, dueños de nuestro destino. Pero, ¿qué pasaría si nuestra libertad fuera la cárcel más sofisticada, una prisión construida con nuestras propias convicciones y deseos? Michel Foucault, un pensador brillante y provocador, dedicó su vida a desentrañar estas arquitecturas invisibles del control. Como un detective de la subjetividad, Foucault nos invita a observar más allá de lo evidente, a cuestionar las verdades que damos por sentadas. En su obra fundacional, Historia de la locura, Foucault nos mostró cómo las definiciones de cordura e insania no son absolutas, sino que cambian con el tiempo, reflejando luchas de poder más profundas y cómo la exclusión y el control se usan para mantener el orden social y moldear el conocimiento. Pero Foucault no se limitó a denunciar la represión. Su gran revelación es que el poder no solo prohíbe, sino que produce. Fabrica realidades, moldea identidades y nos convence de que lo que somos es natural e inevitable. El poder, según Foucault, está intrínsecamente ligado al saber. No se trata solo de que el saber justifique el poder, sino de que el saber es en sí mismo un instrumento de dominación más potente. El saber produce poder, y el poder valida el saber. Veremos cómo este saber-poder se inscribe en nuestros cuerpos y en nuestras vidas a través de mecanismos sutiles pero implacables. Exploraremos instituciones cotidianas como la escuela, la prisión y el hospital, lugares donde se forja nuestra subjetividad y se nos enseña a internalizar las normas. Descubriremos cómo el poder ya no se ejerce solo a través de la fuerza bruta, sino a través de la gestión de nuestras almas. Porque, como decía Foucault, el alma es la prisión del cuerpo. Prepárense para cuestionar todo lo que creen saber. Adéntrense en las arquitecturas invisibles del control. Para comprender a Foucault, debemos empezar por desentrañar la evolución del poder. Durante siglos, el poder se ejerció de forma directa y visible. El rey tenía el derecho de vida y muerte sobre sus súbditos. Su poder era soberano, se basaba en la capacidad de hacer morir y dejar vivir. Pero, según Foucault, este modelo jurídico de soberanía es insuficiente para comprender las dinámicas del poder en la sociedad moderna. El poder, en la modernidad, ya no se limita a reprimir y castigar. Se transforma en una fuerza productiva que hace vivir y deja morir. Ya no se trata solo de un derecho de soberanía, sino de una tecnología de poder que se inscribe en la vida biológica. A esto, Foucault lo denominó biopoder. El biopoder se manifiesta de dos formas principales, la anatomopolítica y la biopolítica. Pero antes de profundizar en ellas, es crucial entender cómo el saber se convierte en un instrumento clave de dominación. El saber no es neutral. No es una herramienta objetiva que podemos usar para descubrir la verdad. El saber es un instrumento de dominación más potente, intrínsecamente ligado al poder. El poder produce saber, y ese saber a su vez produce y mantiene el poder. Piénsenlo de esta manera. ¿Quién decide qué es verdad y qué es mentira? ¿Quién define lo que es normal y lo que es patológico? Quienes tienen el poder de imponer su propia visión del mundo. Foucault argumenta que la voluntad de verdad es en realidad una voluntad de poder. La verdad se convierte en una justificación para dominar y exigir conformidad. Se controla qué discursos son aceptables y cuáles son silenciados. Se margina a quienes no se ajustan a la norma. Ahora bien, ¿cómo se ejerce este saber poder en la práctica? Aquí es donde entran en juego la anatomopolítica y la biopolítica. La anatomopolítica es la primera forma de biopoder. Se centra en el cuerpo individual como máquina. El objetivo es aumentar su utilidad y docilidad. Se busca crear cuerpos dóciles y útiles. ¿Cómo se logra esto? A través de las disciplinas. Las disciplinas son métodos para el control minucioso de las operaciones del cuerpo. Se regulan sus movimientos, sus hábitos, sus ritmos. Se garantiza su sujeción constante, para que sean dóciles y útiles económicamente. Las disciplinas operan controlando el espacio y el tiempo. El espacio se organiza de forma que facilite la vigilancia y el control. Se utilizan la clausura, la localización, los emplazamientos funcionales y el rango para mantener a los individuos en su lugar. El tiempo se divide en ritmos y rutinas. Se establecen horarios estrictos y se imponen tareas repetitivas. Se utiliza el examen para evaluar y comparar a los individuos, reforzando así la normalización. Las instituciones disciplinarias son los lugares donde estas técnicas se implementan de forma sistemática. La escuela, el ejército, el hospital y la prisión son ejemplos clave. En cada una de estas instituciones, se busca
fabricar cuerpos sometidos y ejercitados. Tomemos el ejemplo de la escuela. Desde una edad temprana, se nos enseña a sentarnos quietos, a obedecer órdenes, a seguir un horario. Se nos evalúa constantemente y se nos compara con nuestros compañeros. Se nos recompensa por conformarnos y se nos castiga por desviarnos de la norma. El ejército, por su parte, utiliza la disciplina para transformar a los individuos en soldados obedientes y eficientes. Se les enseña a marchar al unísono, a seguir órdenes sin cuestionar, a sacrificar sus propias vidas por el bien de la patria. El hospital utiliza la disciplina para controlar a los pacientes y garantizar que sigan las instrucciones médicas. Se les impone una dieta, se les prescribe medicamentos y se les somete a procedimientos invasivos. Se espera que confíen en la autoridad de los médicos y que sigan sus consejos sin cuestionar. Y, por supuesto, la prisión es la institución disciplinaria por excelencia. Se utiliza el encierro, la vigilancia y la rutina para controlar a los presos y tratar de rehabilitarlos. Se espera que se arrepientan de sus crímenes y que se conviertan en ciudadanos respetuosos de la ley. Pero la disciplina no es la única forma de biopoder. La biopolítica se enfoca en el cuerpo-especie, es decir, en la población. Se trata de gestionar los procesos vitales a gran escala, como los nacimientos, las muertes, la salud y la longevidad. La biopolítica no es disciplinaria. No busca controlar a los individuos de forma directa, sino que utiliza mecanismos de regulación, tecnologías de seguridad, para optimizar el estado de vida de la población. Se recopilan datos sobre la población, se analizan las tendencias y se toman medidas para mejorar la salud pública, reducir la mortalidad infantil y aumentar la esperanza de vida. Se ajustan los fenómenos vitales a las técnicas de producción y acumulación de capital. La biopolítica está estrechamente ligada al surgimiento del Estado moderno y al desarrollo del capitalismo. El Estado necesita una población sana y productiva para poder prosperar. El capitalismo necesita una fuerza laboral abundante y disciplinada. Foucault acuñó el término gubernamentalidad para describir el arte de gobernar a la población. La gubernamentalidad se basa en la idea de que el Estado debe intervenir en la vida de los ciudadanos para promover su bienestar y seguridad. La gubernamentalidad está estrechamente vinculada al surgimiento del liberalismo y el neoliberalismo. En estas ideologías, se considera que la libertad individual es fundamental, pero se reconoce que el Estado debe intervenir para garantizar que esa libertad no ponga en peligro el orden social. La economía política se convierte en una técnica de intervención. Se utilizan políticas fiscales, monetarias y comerciales para influir en el comportamiento de la población. La libertad es el correlato de los dispositivos de seguridad. Es importante destacar que, aunque la biopolítica busca hacer vivir, también puede dejar morir. Esto puede ocurrir de formas paroxísticas, como en los holocaustos y las masacres, o de formas sigilosas, como en el abandono, la discriminación, la marginación y las medidas económicas que perjudican a ciertos grupos de la población. Un ejemplo paradigmático de la relación entre poder, saber y disciplina es el panóptico de Jeremy Bentham. El panóptico es una prisión circular en la que las celdas están dispuestas alrededor de una torre central de vigilancia. Los presos no pueden ver si están siendo observados, pero saben que podrían estarlo en cualquier momento. Este diseño crea un estado de visibilidad consciente y permanente en los individuos. Los presos internalizan la vigilancia y se convierten en el principio de su propio sometimiento. Se autodisciplinan para evitar ser castigados. Foucault extendió el concepto del panóptico más allá de las cárceles. Argumentó que se trata de un diagrama, de un mecanismo de poder polivalente que se ha extendido a la vida cotidiana. La vigilancia panóptica está presente en las fábricas, las escuelas, los hospitales y cada vez más, en el espacio público. Las cámaras de seguridad, los sistemas de seguimiento y la recopilación de datos personales nos hacen sentir vigilados constantemente. Esta vigilancia se ha vuelto anónima y funcional. Ya no es necesario que haya un vigilante presente en todo momento. La arquitectura y la tecnología se encargan de mantenernos bajo control. Pero, ¿cómo se manifiesta todo esto en instituciones concretas? Analicemos algunos ejemplos en detalle. La escuela, al igual que la prisión, es un lugar privilegiado para estudiar el poder. Es un útero artificial que produce individuos dóciles y normalizados. La escuela individualiza a los alumnos, los clasifica y los compara. Controla su tiempo y su espacio. Les impone una moral puritana y una ética de trabajo. La psicología,
especialmente la psicopedagogía, legitima esta normalidad y somete voluntariamente a los alumnos. Se les diagnostica con trastornos de aprendizaje, se les prescribe terapia y se les etiqueta como problemáticos. La prisión, por su parte, busca enderezar y reinsertar a los individuos en la sociedad. Se les encierra, se les vigila y se les somete a programas de rehabilitación. El objetivo es hacerlos útiles y dóciles. Se les enseña a obedecer órdenes, a seguir reglas y a respetar la autoridad. Se les castiga por desviarse de la norma. El hospital psiquiátrico es otro ejemplo de institución donde se ejerce el poder a través del saber. Como Foucault demostró en su Historia de la locura, las definiciones de locura reflejan luchas de poder y cómo la exclusión y el control se usaron para mantener el orden social y moldear el conocimiento. La medicina se convierte en una estrategia biopolítica y una técnica política de intervención. Se medicaliza la locura y se encierra a los enfermos mentales en instituciones donde se les somete a tratamientos invasivos. Todo esto nos lleva a la falacia humanista. La falacia humanista consiste en hacernos creer que somos más libres cuanto más sometidos estamos. Las instituciones, como la escuela, son instrumentos de esta falacia. Nos enseñan a internalizar las normas y a creer que son para nuestro propio bien. Nos convencen de que estamos eligiendo libremente, cuando en realidad estamos siguiendo un camino predeterminado. El poder no solo limita, sino que produce. Fabrica sujetos autodisciplinados y automotivados, que reproducen las condiciones de su propio sometimiento. Incluso nos convertimos en vigilantes de nuestros propios compañeros. Denunciamos a quienes no se ajustan a la norma y reforzamos así el control social. Pero, ¿existe una forma de escapar de estas arquitecturas invisibles del control? ¿Podemos liberarnos del saber poder? Foucault no ofrece soluciones fáciles. No propone un modelo alternativo de sociedad. Su objetivo es más bien ayudarnos a tomar conciencia de las formas en que el poder opera en nuestras vidas. Sin embargo, podemos encontrar una pista en la idea de la nada o el vacío. Esta nada no es nihilismo. No es la negación de todo valor. Es más bien una conciencia de la ilusión, del ego equivocado, que nos ata al sufrimiento. Similar a la experiencia del Satori en el budismo zen, esta conciencia puede ser una herramienta para desmantelar sin descanso las ilusiones del control. Hemos recorrido un largo camino. Hemos explorado las ideas de Michel Foucault sobre el poder, el saber, la disciplina y la biopolítica. Hemos visto cómo estas fuerzas moldean nuestra subjetividad y nos hacen creer que somos libres cuando estamos sometidos. Hemos descubierto las arquitecturas invisibles del control que nos rodean y nos aprisionan. Pero la verdadera libertad podría no ser la ausencia de cadenas, sino la plena conciencia de su existencia invisible y cómo éstas se interiorizan. La conciencia de que nuestra libertad puede ser, en realidad, la forma más sutil de prisión. Ahora, los desafío a observar su entorno y sus propias rutinas con una mirada crítica. Cuestionen las normas que dan por sentadas. Pregúntense quién se beneficia de esas normas y quiénes son perjudicados. Reflexionen filosóficamente, social, económica, jurídica y políticamente sobre su propia realidad. Desmantelen sin descanso las ilusiones del control. Tal vez, solo así, podamos empezar a construir un futuro más justo y libre. Quizás la verdadera libertad no radica en la ausencia de cadenas, sino en la conciencia de su existencia invisible. Buen día.